Hola, continuando con la charla que teníamos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno de la solidaridad, un concepto que se trajo por allá de Polonia, donde gobernaba un señor que se llamaba Lech Walesa, de donde era el Papa Juan Pablo II, que no tenía otra cosa de fondo más que llevar al poder o que las políticas del gobierno fueran para beneficio de los trabajadores. No fue el caso de México por ser un sistema más capitalista, pero iba orientado también al populismo neoliberal, de que con las herramientas de que dispone un gobierno de la República que manejan presupuestos multimillonarios, pues repartir dinero y obras pequeñas por todo el país era la fórmula de darle a la gente satisfacción o atención a sus problemas. Sin embargo, pues después de 5 años de un gobierno relativamente exitoso, que había levantado el trofeo de la victoria al haber logrado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, pues todo parecía que esto iba a ser miel y dulzura, pero ya había una auténtica oposición y un boquete en el sistema presidencial mexicano, provocado desde 1988, cuando dicen muchos que la oposición le ganó al PRI y el PRI no respetó el triunfo, siendo, como lo dije en la colaboración anterior, siendo secretario de Gobernación Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad. Como en aquel entonces era director de la CONASUPO Ignacio Valle, no recuerdo si con Carlos Salinas de Gortari o antes, pero hoy tiene el mismo cargo en este actual gobierno del presidente López Obrador. Bueno, es un paréntesis. Entonces Carlos Salinas de Gortari entra en su último año de gobierno, pero entra en su debacle. La descomposición del sistema político es fenomenal, es brutal. Ya no podía soportar ni aguantar más. Al interior del PRI ya había candidato oficial y había un secretario de Estado que, valiéndose de las técnicas jurídicas y de ciertas argucias, le empieza a hacer la competencia a Luis Donaldo Colosio, tratando de arrancarle la candidatura del PRI a la presidencia de la República para entrar él. Le estoy hablando del ya fallecido Manuel Camacho Solís, quien era el jefe inmediato de Marcelo Ebrard, sí, el que fue jefe de gobierno por el PRD y que hoy es el canciller, secretario de Relaciones Exteriores en este gobierno del presidente López Obrador. No estoy inventando, es lo que es, así está históricamente. Entonces, Luis Donaldo Colosio sale de candidato muy a fuerzas, jalones, estirones, oposiciones, y surge aquel famoso de no se hagan bolas de Carlos Salinas de Gortari, diciéndole a todo mundo, ya párenle, bájenle, déjenlo en paz, déjenlo que avance, va a caminar bien este muchacho, etcétera, etcétera. Y arranca la campaña de Colosio al fin, pero a las 2 semanas de que todo iba en la normalidad, fue brutalmente asesinado con un balazo en la cabeza en Lomas Taurinas, en Tijuana. Y la historia pues da un vuelco de nueva cuenta. Viene la inestabilidad política, la paz social está muy cuestionada, la economía está con alfileres, y ahorita le digo por qué. Y entonces viene un suplente a entrar en el lugar de Colosio como candidato,
y gana la presidencia de la República Ernesto Zedillo Ponce de León. Un economista muy serio, muy calladón, muy reservado, que había sido secretario de Educación Pública, que se lo pusieron a Colosio como coordinador de campaña. Sin embargo, pues no era colosista propiamente dicho, pero pues que le tocó la fortuna, por llamarlo de esa manera, la fortuna de la desgracia, y le cayó la presidencia de la República en las manos. Gana la elección, la gana relativamente bien, ya no se habla de fraudes ni ese tipo de temas. Llega a la presidencia de México y hace un gobierno, digamos, light, gobierno de poco impacto popular, un gobierno muy conservador, muy de monedero, muy de cuidar la macroeconomía, los compromisos del país. No hay grandes obras o grandes repercusiones que se puedan destacar de su gobierno. Y ya la descomposición del sistema político del PRI se da el puntapié que viene a aventar al sistema político y al PRI al barranco, empieza con el gobierno de Ernesto Zedillo, con el famoso error de diciembre. Es decir, los presidentes de la República comúnmente entran el 1 de diciembre del año que ganan las elecciones. Pues entra Zedillo el 1 de diciembre y a finales, casi a finales de diciembre, se da una mega devaluación terrible. Dice Salinas de Gortari que fue por un error que cometieron quienes tenían el poder o quienes estaban gobernando en el nuevo gobierno. Curiosamente, como ahorita, en el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo, se viene el error de diciembre y ¡ay, mamita querida! La crisis de 1994, dígase de 1995, pues fue horrible. Muy parecida a la que estamos esperando tener producto ahora de la pandemia y de las decisiones del actual gobierno del presidente López Obrador. Así de opaca, de gris, se puede considerar como habrá de consignar la historia la administración de Ernesto Zedillo. El gran logro que le dan, pero los opositores, o sea, los que ganaron el poder, es decirle que fue un presidente democrático porque, a pesar de los pesares, permitió la transición democrática rumbo a la llegada del primer presidente de la República proveniente de un partido diferente al PRI desde 1929, cuando hablábamos de la Gran Depresión Económica y de la llegada de la posrevolución, hasta el año 2000. Fíjese usted, 71 años. El primer presidente de un partido diferente a este grupo monolítico en el poder, llega Vicente Fox Quesada en el año 2000 por el Partido Acción Nacional, gana las elecciones y promete el cambio. El cambio que le va a permitir a la gente, un concepto muy del Partido Acción Nacional, y a los ciudadanos tener el poder y hacer las cosas correctamente. Pues si había tanta corrupción, y si había tanta impunidad, y si había tanto saqueo de las riquezas del país provenientes o administradas por el gobierno federal, el gobierno de la República, lo que no alcanzo a entender y no lo saben reflejar ni los propios miembros del PAN es por qué Vicente Fox perdió la oportunidad histórica de meter a la cárcel a medio mundo, de haber combatido y erradicado la corrupción con todo el poder que le daba ser el presidente, el primer presidente
de una transición democrática por la vía de las urnas de los votos. Nadie lo entiende. Pasó su gobierno en el marco de algunas acciones que ya le comentaré, pero fue más la decepción que la acción. Fue más la cantaleta y los dichos, porque era, vaya que si era un presidente de dichos, de las víboras prietas y de cuando usaba la máscara de coche aquella en la Cámara de Diputados y con un lenguaje coloquial. Había sido presidente, creo que de la Coca-Cola a nivel nacional. Se le consideraba un empresario exitoso y al parecer pues no fue suficiente como para ser considerado un gran presidente. Y después de eso viene el gobierno de Felipe Calderón, que ya le comentaré más adelante cuál es la secuela y cuál es la implicación que tiene en el sistema presidencial mexicano, que después de 71 años, por primera vez, está en manos de la oposición, no la de izquierda, la de derecha. Por eso en México se dice que el sistema político mexicano ha venido funcionando como una especie de péndulo, de izquierda a derecha, la revolución muy de izquierda y luego presidentes civiles muy de derecha y luego llega Lázaro Cárdenas a la izquierda y luego Ortiz Rubio a la derecha y luego llega López Mateos a la izquierda y después llega Díaz Ordaz a la derecha y luego se va Luis Echeverría a la izquierda, López Portillo ahí se queda en el centro y aquí estamos ahorita con un gobierno de izquierda haciendo una transformación que ya platicaremos de ella en su momento. Muchas gracias por tu atención. Estamos pendientes para la siguiente charla.